Ok, bienvenidas. Vamos a empezar a dar continuidad a nuestro diplomado. Lamentablemente, por continuar de la pandemia, no podemos hacerlo de manera presencial, pero vamos a empezar a hacerlo de manera online, esperando que, aún en medio de la dificultad de estos dispositivos del Internet, que a veces personas se ponen más lentos en algunos casos, ojalá que podamos salir adelante con esto. Así que ya ustedes conocen la modalidad de cómo se brega con esto y vamos a tratar, en la medida de lo posible, de poder aclarar las dudas, tratar de explicar lo mejor posible cada tema que teníamos previsto y las cosas nuevas que vamos a ver, bastante interesantes. Vamos a continuar con la parte del metabolismo, nos quedamos en eso. Y en nutrición es muy importante conocer el metabolismo. Hoy vamos a ver reacciones químicas, bioquímicas más bien, que quizás por eso más temprano les mandé a dar una repasadita del ciclo de Krebs. No era que solo embotellaran, no, claro que no, pero por lo menos volver a recordar las palabritas que se utilizan en el ciclo de Krebs, porque vamos a mencionar algo aquí sobre eso. Bien, entonces, antes de empezar con ya lo del metabolismo, tengo unas cuantas preguntitas básicamente para una retroalimentación y tiene mucho que ver con lo que son las necesidades nutricionales. Son cosas básicas, preguntas básicas que le voy a preguntar ahora mismo. Ahora en este momento, yo sí le voy a quitar el silencio a todos, van a hablar, van a opinar. Aunque se escucha, en algunos lugares se escucha un poquito feo, no sé, un poquito de ruido. Pero, un abanico. No sé si un abanico, pero bueno. Un paréntesis antes. Ajá. ¿Sí? Nilka no escucha. Eli fue que se... Nilka no está escuchando. Sí, yo te escucho, pero está frisada. Ah, bueno, ya se arregló tu cámara. Ok. Entonces, una pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿qué son las necesidades nutricionales? Vamos a partir de allí, como una manera de retroalimentación. ¿Qué son las necesidades nutricionales? Vamos a ver, ¿quién de ustedes quiere compartir eso? ¿Vamos? ¿Me escuchan? Eso es lo mismo que requerimiento nutricional. ¿Correcto? ¿Qué edad tienes entonces? El requerimiento nutricional Ajá. sería como la cantidad de nutrientes que necesita el organismo. Correcto. Para producir energía. Correcto. ¿Quién más aporta algo distinto, algo para completar, para colaborar? ¿Más nadie? Bueno, pues básicamente se trata de eso. Son aquellas cantidades, ¿no?, de energía y nutrientes esenciales, sobre todo, esenciales. Vamos a ponerle mute a todos. Perdón. Ok, entonces decía, bien, está mute ahí, está ahí. Entonces, ¿me escucho? ¿Me escucha, no? Ok, entonces decía básicamente que son aquellas necesidades nutricionales esenciales para, como decía Anabel, para reponer, para tener energía, obtenerlas, pero también para que el organismo se mantenga sano. Eso es importantísimo. Hay una parte, una clase que corresponde a las diferentes etapas de la vida, que es importantísima, es ese tema. Vamos a ir viendo desde el nacimiento, yo creo que lo había explicado anteriormente ya, pero desde la concepción, la importancia de la nutrición hasta la etapa de la vejez. Entonces, las necesidades de las nutricionales van a depender de qué cosa. ¿De qué depende? Les pregunto a ustedes. ¿De qué va a depender? ¿De cuáles factores va a depender las necesidades nutricionales de los individuos? Pregunto. ¿Me escucharon? ¿Escuchan la pregunta? Sí, se escuchó. Ok, entonces yo te pregunto, esas necesidades nutricionales, ¿de qué van a depender? ¿De cuáles factores? De la edad, del sexo, del sexo, de la
actividad física. Y de las características fisiológicas. Correcto, y en el mismo estado fisiológico. Recuerden cuando hacemos la fórmula para determinar el gasto energético total. ¿Recuerdan? Sí. Sí. ¿Quién me la dice? Metabolismo basal es igual a, o más bien, metabolismo basal más recuerden, se va a añadir el factor de actividad, el efecto térmico de los alimentos. El peso, la talla y la edad. Eso es para el metabolismo basal. Pero cuando vamos a determinar el gasto energético total, recuerden, tenemos metabolismo basal, hay que agregarle allí el factor de actividad. Si es una condición patológica, también se le va a agregar el factor patológico. Y además hay que agregarle el efecto térmico de los alimentos. Esa parte no la trabajamos todavía bien en lleno, pero sí la mencionamos. Y corresponde básicamente a un 10%. Y eso lo vamos a ver. De la tasa metabólica basal. Correcto. Básicamente un 10%, porque recuerden que, y es parte de lo que vamos a ver ahora, de lo que es la digestión y absorción de los nutrientes, y es lo que estamos viendo. Vimos metabolismo de los lípidos, pero también viene lo que es el metabolismo de los glúcidos y una parte importante que es su digestión y su absorción. Y para esos dos procesos, digestión y absorción de los nutrientes, se va a requerir también de gasto energético. O sea, el cuerpo para poder metabolizar las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, también requiere de un gasto energético. Y eso es lo que llamamos el efecto térmico de los alimentos. ¿Ok? Entonces, otra preguntita que yo tenía así para ustedes. ¿Por qué se llaman nutrientes esenciales? Una pregunta muy básica, pero solamente para refrescar, a ver cómo están ustedes. ¿Por qué se llaman nutrientes esenciales? ¿Recuerdan? Porque no pueden sintetizarse, el organismo no lo puede sintetizar. Correcto. Exactamente. Entonces, ¿de dónde lo obtenemos? De los nutrientes, de los alimentos. Exactamente, definitivamente. Entonces, por eso hay que comer, pero comer ¿de qué manera? ¿Cómo debe ser la dieta? ¿Qué recuerdan? Balanceada, equilibrada, balanceada, variada. Ok. Adecuada, inocua. Adecuada. Correcto. Asequible. Entonces estamos hablando de que esa dieta debe ser completa con todos los nutrientes, porque no son esenciales. Solamente podemos hablar de la vitamina D, que podemos pues a través de que del sol, que el sol puede ayudarnos a producir más vitamina D. Ok, otra preguntita que le tenía a ustedes, ¿qué se entiende por actividad física sedentaria, actividad física ligera, actividad física moderada o intensa? Vamos a ver. La sedentaria es cuando una persona no tiene ninguna actividad, o sea, una vida vaga, no hace ningún tipo de ejercicio, no camina, ningún tipo de movilidad, por así decirlo. Ok, ¿alguien más? Inactiva. ¿Alguien más? Profe, disculpe. Sí. Ana Luisa me dice aquí que ella se conectó, pero que está esperando que usted le dé paso. Sí, ya la vi, Ana Rosa, sí, ya la vi aquí, ya le di. Otra cosa, Niurka no está escuchando la conversación. Niurka. Ella no está escuchando. Niurka, tengo también otra persona que nos está acompañando, pero tampoco ella está escuchando, no puede escuchar, parece que su dispositivo tiene dificultad. Entonces yo desde aquí, honestamente, e incluso yo aquí no veo a Niurka. Niurka no está en el grupo. Sí, está, en la que dice Galaxy S6. Ah, perdón, sí. Pero tiene su audio activo ahí. Pero ella no escucha. Porque estaba en mute, ahora está ahí. Ahora, escucha ella. Niurka, ¿estás escuchando? Yo creo que no. No, ahí está activo su micrófono. Pero bueno, ahí está. Niurka, ¿no escuchas? Ahora. Ok, ahí está hablando Niurka. Te escuchamos a ti. ¿Tienen preguntas? No, todavía no.
Ok, entonces hago la pregunta de lo que es que se entiende por actividad física sedentaria, ligera, moderada e intensa, porque partiendo de allí también es que vamos a calcular el metabolismo, el gasto energético total. Entonces es importante que ustedes sepan diferenciar. Claro, hay una tabla que yo le di a ustedes y se la puse también en la pizarra de cuánto es el factor. Multiplicarlo por 1.5, por 1.2, whatever. Y recordar que hay diferentes tablas por diferentes organismos que en diferentes etapas o épocas se hicieron, pero uno va a utilizar la que sea realmente más favorable para nosotros. Ok, me están pidiendo otra vez añadirse. Elizabeth, se había salido, parece. Se le frizó. Ok, bueno, entonces, eso es por un lado. Recordar, usted me voy a repasar esa clase. Entonces, ya hablé de cómo se distribuye el gasto energético. El gasto energético, ¿cómo se va a distribuir? Metabolismo basal, que va a suponer... Por favor, silencien los audios. Ya, mute. De manera dictatorial. Ok, lo que estaba diciendo era que cómo se va a distribuir el gasto energético total. Pues el metabolismo basal, que va a corresponder a prácticamente un 60% de esa energía. Y aprovecho y pregunto, ¿qué es el metabolismo basal? Vamos a ver. Metabolismo basal. Sí. La cantidad de energía que necesita el organismo. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Básicamente sé que lo hemos dicho en clase, para sobrevivir. Básicamente así, para que cada funciones orgánicas se mantengan. Muy bien. Otra preguntita entonces, bueno, la actividad física entonces, en lo que corresponde al gasto energético total, la actividad física va a corresponder prácticamente de un 25 a un 30% del gasto energético total. Y lo que es la digestión de los alimentos y la absorción de los nutrientes, que ese sería el factor térmico de los alimentos, va a corresponder a un 10%. Esa parte, vuelvo y repito, no la hemos trabajado en pizarra todavía, porque no hemos llegado a ese punto. Pero vamos a ver más adelante. Bueno, desde ahora puedo decirles que es cuando tú calculabas el metabolismo basal de un individuo y le calculabas su factor de actividad y te daba, por ejemplo, 2.000 calorías. Entonces, a esas 2.000 calorías, tú lo que vas a hacer es que tú le vas a multiplicar, le vas a sacar el 10% a esas 2.000 y después entonces lo vas a sumar. Serían 200. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender? ¿Me escucharon? Sí, no. Se escuchó. No se entendió. No se entendió, ok. ¿Cómo determinamos el factor térmico de los alimentos? Cuando tú determinas el metabolismo basal de un individuo y luego multiplicas su factor de actividad y tienes el resultado y tú dices, ok, el gasto energético de ese individuo es de 2.000 calorías. Ahora, el efecto térmico, hay una tabla que nos dice que hay un aproximado, va de un 8 a un 10%. Entonces, a esas 2.000 calorías que te dio, tú le vas a sacar el 10%, que viene siendo 200. Entonces, ¿qué vas a hacer con esas 200? Que se la vas a sumar a las 2.000 calorías. Pues serían 2.200. Ya, ¿se entendió? Ahora sí. Correcto. Entonces, vuelvo y repito, el factor térmico de los alimentos. ¿Quién me dice qué es? Yo lo expliqué ahora mismo. El efecto térmico, ¿por qué usted preguntó? Sí, de los alimentos. Pues, bueno, la cantidad de energía que se necesita para llevar eso de la digestión, de la absorción o del metabolismo de los alimentos. Porque estamos hablando de térmico, o sea, de temperatura. Entonces, el objetivo es que el organismo va a consumir ATP, va a consumir energía. ¿Para qué? Es algo paradójico. Gasta energía para obtener más energía. Y eso lo vamos a ver ahora en lo que es la glicólisis. Eso lo vamos a ver ahora. Y entonces, el gasto total de energía por día va a ser 100%. Eso que mencioné, 60, 30 y 10%.
Muy bien, solamente quería como repasar eso así brevemente. Y ahora voy a compartir la pantalla sobre aquí, sobre lo que es la primera clase. Habíamos iniciado metabolismo de los lípidos. Sí. Claro que sí. Lo que yo a un grupo de ustedes no le había dado todavía era el metabolismo de los glúcidos, porque no fueron a clase, solamente fueron 3 ese día. Fue así. Yo falté a la clase del metabolismo de los lípidos. Exactamente, pero tú tuviste... Teníamos permiso ese día. Bueno, ok, vámonos con los metabolismos vamos con los glúcidos. ¿Usted le envió esa parte, doctor? Dígame. ¿Usted le envió? No la pude enviar porque faltaba un grupo todavía grande por tenerla. Entonces... Le puede dar un chimo al paso al teclado, que se va a romper. No, déjame... Ok, sí. Aquí tengo problemas con la diapositiva. Pero en ese tubo. Cierro aquí. Vamos a abrirla nuevamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, aún. ¿Preguntas? ¿Usted va a tratar de poner diapositiva? Sí, la voy a poner ahora, la voy a compartir con ustedes. Ok. Un poquito lenta la computadora, pero bueno. ¿Qué pasa aquí? No se ha dividido la pantalla todavía. Mientras tanto, chicas, ¿recuerdan cuando yo iba a dañar el cumpleaños de Anabel? De Niurka. Señor, que el mío no. Gracias. La ruina cumpleaños. No, la suerte que pasó desapercibido. Ni cuenta se dio la compañera. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero no te apures, que si lo hubieras dañado, hubiéramos hecho otra sorpresa el sábado siguiente. No, le cantaban cumpleaños y mismo. Sorpresa. Qué fuerte, qué fuerte. Joven, un momentito, hay un fallo técnico aquí. ¿Quiénes faltan en el grupo ahora mismo? Ustedes son 12, me parece, o 11, y aquí solamente hay 8, 7. Falta Clara, yo creo. Clara se está trabajando hoy. La otra chica que tiene el gimnasio, ella está trabajando también. 6, 7, 8. Faltan 3. Falta Raibel. No sé qué pasa. La fusión. Falta una muchacha que se llama Leudi. Sí, faltan muchas personas. Lauris. Lauri falta también, sí. Y dice que sí que bajo perfil.
Se ha puesto lento el PowerPoint, no entiendo por qué. Yo también. Ay, Dios mío. Para un juguito, una cosita. Que le den una Oreo a ese niño. En serio, una Oreo. A esta hora no se come fuerte. Ese tipo ¿De tiene quién es el una- bebé? Ese es mío. Ese es Derek. Ay, Dios, Eli, dale algo. Ve que el teacher está ocupado, aprovecha ahora. Ese no es el bebé, ese no es de Elizabeth, ese niño. Ah, No, Ese es de la cumpleañera. ok. De Niurka. Ujú. Así yo estaba en una clase de inglés y el mío me dijo, mami, tarea. Y yo, ok, ahora que yo estoy ocupada haciendo tarea también, ¿tú quieres hacer tarea? Ah, porque vi a su mamá y quería ayudarla. Mira, no me pudo hacer una seña porque él tenía que venir a mi cama. era mejor decirlo para que escuchara bien. Ahora lo dijo tan bonito que también me dio deseo de pasarle comida. Sí, tengo hambre. Lo que tienen que comenzar es a repetir. Esto es en vivo, señores. Esto es en vivo, por favor. Claro, de eso estamos conscientes. Ustedes cogieron la charla del miércoles. ¿Eh? Hubo problemas. charla. Ay, qué lío se armó ahí, Dios mío. ¿El qué? ¿El qué? La charla del coronavirus del miércoles. El Ay, inicio, me hizo esa charla. eso fue terrible. ¿Qué pasó en la charla, Catherine? A la mitad se fue el internet y se cortó. Terrible fue eso. Una pregunta, aparte de que esta clase es virtual, ¿verdad? Me imagino que van a haber unos encuentros en físico. Cuando todo esto pase, Exactamente. Exactamente. Ya yo veo la grabación más lejos cada día. Ahorita nos vamos a graduar por Zoom. Gracias. Ok, ya abrió, vamos a ver si puedo compartir ahora. Ya lo muteé a todos. Vamos a compartir la pantalla. Ok, entonces, aquí está. ¿Me escuchan y pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, cuando quieran hacer una pregunta, le dan a la manito que está ahí en su ventanita, y así me sale aquí y yo veo. Yo le puse mute a todos ustedes, pero bueno, vamos a arrancar. Bien, entonces, como continuando, ¿verdad? Con el contenido del módulo de metabolismo, hay una parte muy esencial que hay que hablarla, que es la digestión y absorción de los diferentes nutrientes. Ya hemos visto el de los lípidos, una parte, no hemos terminado todavía, pero quiero hablar sobre la digestión de esos nutrientes en los glúcidos. Pero antes, hay que conocer sobre el aparato digestivo, específicamente el aparato digestivo. Voy a poner aquí esta parte aquí. Bien, entonces, como vemos, los principales nutrientes están ¿dónde? En los alimentos. Entonces, van a estar compuestos por moléculas que de una manera u otra deben de ser convertidas en moléculas más pequeñas para que puedan ser digeridas, para que puedan llegar al sistema circulatorio. Hay algunos casos en los que son hidrosolubles, otros que son liposolubles. Ahí están las vitaminas que conocemos. Y cada una de ellas, entonces, va a ser digerida en un diferente área del aparato digestivo.
Anatómicamente conocemos el tubo digestivo o el aparato, el gran sistema digestivo, que empieza desde la boca. Y bueno, allí empieza realmente la digestión. Es una parte que ya con algunos de ustedes la trabajamos, la vimos, y pues déjame quitarle, ya, bueno, déjame ver si fue ya el ahí sí me escuchan, ahora sí me escuchan, ¿no? Me siguen escuchando. Doctor, vuelva a quitar la imagen y a dividirla de nuevo, que hay una persona que no está viendo. A compartirla, ¿te refieres? Ajá, y a compartirla de nuevo, que Yuleni no estaba viendo la imagen. Ok. No. Aquí hay un ruido ahí medio extraño. ¿Y ahora la pueden ver en la pantalla todos? Sí. Sí, yo la veo bien. Sí. Ok. Hay un ruido. Se fue el ruido ya. Bien. Ahí lo quité el ruido. Bien, ok, seguimos. Entonces, ya saben, entonces el aparato digestivo empieza ¿dónde? En boca. Y en la boca tenemos glándulas. Y también hay una enzima en particular que es la amilasa salival, que ella es la que empieza con la digestión de los glúceos. Eso por poner un ejemplo. Poner un ejemplo de la digestión de uno de los nutrientes. El aparato digestivo, como vemos acá, va a reducir las grandes moléculas en pequeñas moléculas. Esa básicamente es la idea de que se reduzcan. Y las alteraciones que tenga este sistema, tanto de absorción como digestión, cualquier tipo de enfermedad, una gastritis, úlceras gástricas, el mismo Helicobacter pylori, enfermedad de Crohn, colon irritable, entre otras más, todas estas cursan con una alteración en la absorción y en la buena digestión de los nutrientes. Y si esto sucede, es obvio que este paciente va a llegar a una anemia, a una desnutrición. Básicamente es esto. Entonces, es importante que la salud intestinal, la salud de todo el sistema digestivo esté adecuada para que así el individuo pueda nutrirse adecuadamente. Aquí vemos también otra diapositiva con lo que es la anatomía del aparato digestivo, como decía, desde la boca hasta el ano. Es importante que ustedes se vuelvan otra vez a anatomía, dan un chequeo a todos estos e ir por parte, por cada área del sistema digestivo, aprender y conocer. Recuerden que les dije a ustedes que había una asignación pendiente que íbamos a distribuir cada una de las áreas del intestino y van a ser puntuales con algunas cosas. No sé si recuerdan, pero ya después le mando el correo para explicar lo que van a hacer. Entonces, esto lo vamos a ver, el metabolismo y digestión de los hidratos de carbono. La digestión de los hidratos de carbono, entonces, la idea es que cómo viaja este carbohidrato por el tubo digestivo para convertirse finalmente en unidades más básicas, menos complejas, y luego van al hígado. Vamos a ver cómo es que se da todo este asunto. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, esta diapositiva aquí se ve un poquito, pero la tengo diferente, la tengo distinta aquí. Es bueno decir, darle crédito, decía a ustedes, que también en la internet, en YouTube, podemos encontrar muchos recursos. Y en particular, esta diapositiva que tengo acá, y le voy a mostrar a ustedes, fue tomada también de una conferencia, de una explicación que está en YouTube. Yo a ustedes les voy a mandar el link para que lo tengan, para que vuelvan otra vez a repasarla. Y me pareció increíble compartir esto. O sea que no dediqué tiempo para crear otra diapositiva nueva, otra presentación, teniendo ya información disponible.
y que está disponible para todo el mundo, para usarlo. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Diferentes áreas del intestino. Tenemos boca, estómago y el intestino. Pero vemos aquí los tres principales glúcidos, que son la lactosa, el almidón y la sacarosa. Esas son las tres principales. Y allí vemos también que nos muestra la diapositiva en un porcentaje. Dice que la lactosa de 0 a 100% es el carbohidrato que se encuentra en la dieta de los lactantes, de los infantes, la lactosa. O sea, los glúcidos, los carbohidratos que un lactante o un infante consume es a través de la lactosa. Entendemos por la leche, ¿verdad? Tenemos aquí también el almidón, que representa un 60-70% de los carbohidratos de la dieta después de la infancia. Hablamos de adolescencia, hablamos de adultez, hablamos de vejez. Y tenemos por último la sacarosa, que también va de un 20 a 30%, representa 20 a 30% de los carbohidratos de la dieta también después de la infancia. La sacarosa es el azúcar de mesa. Es la misma azúcar de mesa, la sacarosa. Entonces, ¿qué otra cosa vemos aquí en esta diapositiva? ¿Se puede ver bien la diapositiva? Sí. Perfecto. Si vemos aquí, vamos por ejemplo con la lactosa primero. Vemos esa línea, esa flecha, que automáticamente el glúcido llega a la boca, actúa allí en la boca la amilasa salival. Y allí empieza a degradarse esa lactosa para así los glúcidos empiezan esa molécula de glucosa que es bien grande, hay que ir degradándola, ir disminuyendo su tamaño. Pero vemos aquí que la lactosa pasa por el estómago. O sea, no llega al estómago, pasa por el estómago sin producir ningún tipo de efecto. Solamente hasta cuando llega al lumen intestinal, que es la parte morada. La parte moradita es el lumen. El lumen es la luz del intestino. Y la parte azul que vemos dice borde en cepillo, que son esos hilios que tenemos, ¿verdad? En las vellosidades intestinales, que esa es la parte del borde en cepillo, que también es su función importante. Y de allí, cuando nos referimos, alguien me está demandando, alguien está escribiendo, ¿verdad? Sí, pero es que no se escucha otra vez. Estamos resolviendo. ¿Quién no escucha? Anabel. No, Anabel no escucha, Anabel está en mute. Anabel, ¿tú escuchas? Sí, claro que sí, Ana Luisa que no escucha. Ana Luisa, perdón, confundí el nombre. Pero ella... Ok, seguimos entonces. Entonces, la lactosa pasa por el estómago sin producir ningún cambio en ella. Pasa derechito por el estómago, llega al lumen sin un cambio. Paramos hasta aquí. El almidón es degradado por la amilasa salival. Como vemos aquí, se ve aquí en la parte amarilla de la boca, amilasa salival, la degrada para convertirla en dextrina. Esta dextrina entonces atraviesa y pasa el estómago y también llega al lumen. Y allí entonces, a través de la amilasa pancreática, que es una enzima que libera el páncreas, se va a convertir en maltosa, como vemos allí. Ahora, hay una parte de ese almidón que no se convierte en dextrina y llega directamente al lumen. Entonces, allí viene también la misma amilasa pancreática y la convierte entonces en alfa-dextrina maltotriosa, como vemos allí, que se ve perfectamente. Entonces, la lactosa en el lumen está intacta, sigue siendo lactosa. Entonces, el almidón ya en el lumen viene siendo que maltosa y alfa-dextrina maltotriosa, viene siendo por acción de las amilasas. Una amilasa salival, que es la que convierte el almidón en dextrina, y una amilasa pancreática, que es la que convierte la dextrina entonces en maltosa, a nivel del lumen. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vemos la sacarosa. La sacarosa, se dan cuenta, miren todo el trayecto, no pasa nada con ella hasta que llega al borde en cepillo de los enterocitos, de las células epiteliales del intestino. Y allí la sacarosa, entonces, ella, como es un disacárido, la sacarosa, ahí vemos cómo se degrada por enzimas que están en la célula borde en cepillo, que degradan la sacarosa y la separan en glucosa y en fructosa. Eso por un lado.
Vemos entonces la lactosa, que la lactosa entonces, por acción de la enzima de la lactasa, también se divide en una galactosa y una glucosa. O sea que es un disacárido. De igual manera es un disacárido. Y lo mismo pasa con la alfa-dextrina maltodiosa, que aquí viene la isomaltasa dextrinasa, que la convierte en glucosa, y la maltosa, por acción de la maltasa, la convierte en otra molécula de glucosa. Entonces, aquí vemos ya cómo estas moléculas están más pequeñitas en borde en cepillo, y ahora sí que pueden pasar al sistema, primero al enterocito. Todavía no han entrado a la célula. Ellas van a entrar ahora. ¿Ok? Y se dan cuenta, ustedes ven allí que ponen el sodio. Vamos a ver ahora a qué se debe eso del sodio. Miren aquí, por ejemplo, en esta imagen. Digestión de los carbohidratos. Aquí vemos la primera parte, el lumen intestinal. Ustedes ven el cursor, ¿verdad? De mi mouse, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, sí. Ah, perfecto. Y yo, caramba. Hay que usarlo esto. Ok, aquí vemos el lumen intestinal. Vemos la galactosa, la glucosa ya, de manera más simple. Pero ¿qué pasa? Que para poder entrar al enterocito, que es la célula, a la célula intestinal, va a necesitar de un transporte que viene siendo este aquí. Este transporte, el SGLT, transporte de glucosa dependiente de sodio. Ustedes saben que en el lumen intestinal va a haber más sodio. Y ahí vemos lo que es la importancia de la bomba sodio-potasio. Vamos a hacer el potasio, que el sodio se mueve por el gradiente. Si en un lugar, en el lumen intestinal, hay más sodio, y puede haber más sodio allí, entonces cuando la bomba sodio-potasio se abre, entonces por el gradiente, entra entonces el sodio al enterocito. Y de igual manera, de la circulación sale potasio. Eso tiene que ver con la bomba sodio-potasio. Ustedes tienen que repasar un poquito más sobre eso. Pero bueno, la idea es que la galactosa y la glucosa solamente pueden entrar al enterocito por este transportador. El transportador de glucosa dependiente de sodio, como vemos aquí. Vemos aquí. Ahora, la fructosa entra por este receptor, el GLU5, que siempre va a estar en la membrana. Siempre va a estar en la membrana. Y por eso entra por difusión facilitada. Va a ser bastante fácil, siempre sin problema entra. La galactosa y la glucosa no. Depende de ese transportador. Pero el GLU5 siempre va a estar en la membrana del enterocito. Ok, entonces entra la fructosa y la galactosa y la glucosa va a depender de la bomba sodio-potasio, que genera ATP. Para que esa bomba funcione, hay gasto de ATP. Ok, vemos aquí entonces, una imagen parecida, pero aquí vemos el intercambio ya de la bomba sodio-potasio, donde potasio de la circulación enterohepática entra al enterocito, al citoplasma del enterocito, y el sodio entonces también pasa a la circulación enterohepática. Ya aquí dentro, los tres glúcidos, galactosa, glucosa y fructosa, necesitan de otro transportador para poder pasar a la circulación enterohepática, que es el GLUT2. Ok. Entonces, ¿qué es importante aquí? Vemos aquí ya que la glucosa y la galactosa, glucosa y fructosa, ya salieron del intestino y van a la circulación enterohepática. ¿Para qué? Para convertirse en glucosa, porque la glucosa es la que va a ser distribuida a todos los diferentes tejidos periféricos, tanto muscular como cerebro, como también el tejido graso. Estos que son adipocitos. Y la glucosa también va a adipocitos. Va a cerebro, va a músculo, pero va a todo tejido periférico. En particular, en esta diapositiva le coloco aquí, vemos el páncreas. El páncreas conocemos la insulina y conocemos su importancia de ella. Sabemos que cuando esa glucosa está en sangre, pues se libera insulina. ¿Para qué? Para que los tejidos, las células, capten esa glucosa y pueda convertirse en energía. Hay que recordar también que hay una hormona también contrarreguladora que le lleva no vamos a decir que es la enemiga de la insulina, pero le lleva la contraparte. ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda cuál es?
El glucagón. Correcto. Correcto. Entonces, al llegar la glucosa a sangre, llega a páncreas, se estimula y sale la insulina. Sale la insulina. En un caso hipotético, también tomé prestado este ejemplo, que está muy básico, pero pudiéramos poner el nombre de cualquiera de ustedes. Aquí tenemos a Guillermo. Guillermo tiene hambre y busca algo para comer. Entonces, si Guillermo tiene hambre, ¿qué significa eso? Que el ATP está bajo. En esta diapositiva, entonces, si esa glucosa no llega, la insulina no se va a liberar. Quiere decir que no va a haber poco ATP. En este caso, el ATP está bajo, tiene hambre, Guillermo tiene hambre y busca algo de comer. La insulina va a estar baja y el glucagón va a estar alto. Ojo con eso. Cuando el individuo está cansado, básicamente porque no tiene energía, entonces la insulina va a estar baja y el glucagón va a estar alto. Entonces decimos que Guillermo se comió esa hamburguesa, se comió esa papa frita y ese refresco. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, Que suba la insulina Y baja el glucagón. y sube el ATP. esto va a provocar entonces exactamente que llegue vamos a hacer todo el proceso que vimos, o que vamos a ver de la glucólisis, eso lo vemos más adelante. Vamos a ver ahora que la insulina va a aumentar y el glucagón entonces va a bajar. Ahora bien, la insulina tiene un papel importantísimo. No solamente es, o de qué manera es que capta esta glucosa. Miren estos receptores GLUT4 que están aquí. Estos GLUT4 son los que permiten que la glucosa entre al músculo y entre a los adipocitos. Pero ¿qué es lo interesante? Que estos receptores GLUT4 son dependientes de insulina. Si la insulina no está, entonces estos receptores GLUT4 no van a activarse. Ahora, el GLUT1, GLUT3, hay GLUT5 también, esto no importa. Estos van a estar siempre activos. No dependen de la insulina. No dependen de la insulina. Y esto es muy bueno saberlo, y esto para ver también la grandeza de la fisiología humana, la naturaleza, lo grande que es, que fíjate, el cerebro es un órgano más importante que los músculos, más importante que diríamos que los mismos adipocitos, que son importantísimos. Pero fíjate cómo el cerebro y el sistema nervioso no necesita no depende de una sustancia. Y automáticamente tú consumes glucosa y ella va rápidamente al cerebro porque el cerebro lo necesita. Entonces imagínate que dependiera entonces el cerebro, sus receptores dependieran de la insulina. ¿Qué pasaría con los mismos diabéticos? Imagínate. Hubiese problema, pero bueno. Entonces, esta diapositiva lo que nos muestra es eso. Nos muestra el GLUT4 que depende de insulina. Aquí está la insulina. Entonces, miren lo interesante de esto. Si los glúcidos aumentan en sangre, fíjense aquí abajo que dice ingreso por difusión facilitada, es lo que acabo de decirle, con relación al tejido nervioso. Ahí también está incluido la placenta, el embrión y los eritrocitos. O sea que tienen receptores GLUT1 y GLUT3, o sea que no dependen de insulina, sino por difusión facilitada y automáticamente entran a esos tejidos. Y esos tejidos que necesitan energía, pues esa energía va a poder ser suplida por estos receptores. Y el GLUT2, de igual manera, que tampoco es dependiente de insulina, como es el hígado y el riñón. Dos órganos importantísimos que constantemente están trabajando. Entonces, cuando todo esto sube en sangre, estos órganos que están aquí debajo no tienen problema. Ahora, se libera la insulina. La insulina va a provocar, tiene tres mecanismos, hay tres procesos ahí. Hay muchos más, pero esos tres que están específicamente ahí, que son parte de las funciones de la insulina. Dice aquí que ingresa glúcidos en adipocitos y miocitos, que son las células musculares. ¿Por dónde? Por el GLUT4. Es el que activa el receptor GLUT4.
Y también va a inhibir esta enzima, que es la enzima glucoquinasa, que activa la gluconeosintasa. Eso lo vamos a ver más adelante en el tema de lo que es la gluconeogénesis. Y también la insulina va a estimular la síntesis de enzimas de la glucólisis. Interesante este punto. Y recordar que la insulina es la única hormona hipoglucemiante. Si ustedes salen un examen por allí, de ese examen de residencias médicas, única hormona hipoglucemiante, la insulina. Vamos a ir avanzando. Aquí vemos los diferentes tejidos. Nos muestra los receptores que contienen cada uno de ellos, eritrocitos, embrión, la placenta, el tejido nervioso, GLUT1 y GLUT3, el hígado y el riñón, GLUT2, a nivel intestinal, GLUT5, GLUT1 también, el riñón, perdón, GLUT1 y GLUT2 tiene el riñón. Y el GLUT4, músculo, vemos el GLUT4, músculo, ¿no? Vemos en el corazón, importantísimo. Seguimos. Ahora, la insulina provoca esas tres vías, son tres vías que hay aquí. La glucogénesis, aquí arriba, la glucólisis y la vía de las pentosas. Son tres vías que cuando la insulina aumenta, activa. Entonces, esto es bueno saberlo y conocerlo, vamos a estudiarlo ahora, en las diferentes vías que toma la glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa? Pero esto es cuando la insulina está alta. ¿Ok? Entonces, vamos primero, si ven aquí, storage en inglés significa almacenar. Recuerdan que hablamos de glucógeno que se almacena, ¿no? Y la vía de la glucólisis, que es oxidación, es la vía más bien catabólica, es el consumo, es la degradación de glucosa para convertirlo en piruvato, que al final es la vía del piruvato, para producir luego el piruvato, acetil-CoA, interciclo de Krebs, y ya vamos a ver la cadena. Y la vía de las pentosas, que es muy importante y tiene mucho que ver con lo que ya lo que es los ácidos grasos específicamente. Ok, en esta imagen lo que nos muestra es una curva de la acción de estas dos enzimas, las exoquinasas, que tienen que ver con lo que es la fosforilación de la glucosa. Ustedes ya han escuchado la glucosa 6-fosfato, ¿no? Cuando dieron bioquímica se habló mucho de eso, claro, porque es importante. Y la fosforilación no es más que añadirle un fosfato a un átomo. Básicamente esa es la fosforilación. Entonces, en este caso, es que se le añade un fosfato al carbono 6 de la glucosa, por eso se llama glucosa 6-fosfato. ¿Ok? Porque el fosfato que tiene es en el carbono 6. Bien. Entonces, en esta imagen nos presenta que hay 5 exoquinasas, 5 tipos. Pero en este caso, la exoquinasa 1 es cuando hay menor concentración de glucosa en sangre. Cuando hay menor concentración de glucosa en sangre, entonces la exoquinasa 1 es la que trabaja. Y cuando hay mayor concentración de glucosa en sangre, es la exoquinasa 4. Repito, ¿qué es lo que hace la exoquinasa? Fosforilar la glucosa. Convertir la glucosa a glucosa 6-fosfato. Porque recuerden que estamos hablando de cadenas bioquímicas que llevan de una secuencia, después secuencia, ¿no? Una reacción trae otra reacción. Entonces, ya saben, de dónde aparece la glucosa 6-fosfato, tan famosa ella. Ok, entonces, ¿ahora qué? A producir ATP, porque ese al final es el objetivo de la glucólisis, básicamente, producir ATP, perdón, de la insulina. La insulina ayuda a la producción de ATP. ¿Y cómo se va a producir ATP? Por la glucólisis, como vemos aquí, la glucólisis. Ahora, vemos aquí en esta cadena, vemos la glucosa. Aquí en la primera etapa, es stage 1, la primera etapa se refiere a la producción de acetil-CoA. Pero antes de llegar a acetil-CoA, se produce el piruvato. El piruvato, tengo otra diapositiva más adelante, que nos muestra que es tremenda, realmente, pero de manera básica la vamos a dar aquí. Pero la idea es primero convertir el piruvato y luego se convierte en acetil-CoA. Para luego entrar entonces al ciclo de Krebs,
Y otra cosa importante, en todos los ciclos, cuando ya hay mucho ATP de por sí, que ya no se requiere más, en los ciclos se empiezan a almacenar porque sobran muchos de los cofactores. En este caso, estos cofactores, NAD y FAD, que en este caso van a estar reducidos, y otros cofactores más bien, se pueden aglomerar, acumular, pero el organismo es tan inteligente, o la célula más bien, que tan sabia, que lo va a utilizar, no simplemente lo deja que se acumule, sino que lo utiliza para otras cosas. Ahorita hay una diapositiva que nos va a mostrar las diferentes vías que toman ese acúmulo, esa aglomeración de cofactores que no son utilizados. Entonces, la idea de aquí, de esta diapositiva, es que luego del ciclo de Krebs, ¿para qué? Para reducir NAD y FAD, y aquí pasa a la cadena respiratoria. Y de la cadena respiratoria pasa a lo que es la producción de ciertos protones, ciertos electrones, para producir ATP. O sea, la bioquímica es interesante, puede hasta un punto cansarnos, pero cuando la podemos conocer y entender en lo mínimo, aunque sea, podemos entender ciertos aspectos de la nutrición. Entonces, en este caso, ciclo de Krebs, luego viene entonces lo que es la fosforilación oxidativa, que fue lo que hablé ya de lo que es la glucosa 6-fosfato, eso es fosforilación, para producir ATP. Ese es el objetivo de la glucólisis, producir ATP. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, perfecto, seguimos entonces. Entonces, retomando otra vez, la glucosa, tomando la vía del piruvato, esa es la que vamos a ver ahora mismo. Y para llegar al piruvato, hay que tratar de hablar de la glucólisis. ¿La glucólisis qué es? Reacciones que oxidan y degradan la glucosa a piruvato, quien finalmente se va a convertir en ¿qué? En acetil-CoA, porque al final lo que queremos es producir... ATP. ¿Perdón? ATP, al final no se quiere producir ATP. ATP. Pero el ATP, pregunto, ¿se produce en el citoplasma? ¿En qué parte de la célula se produce el ATP? La mitocondria. Correcto. Y la respiración, y la cadena respiratoria, ¿dónde también se produce? En la mitocondria. Claro. Claro que sí. Bueno. La mitocondria de la célula eucariótica. Entonces, es bueno saber que la insulina y también una concentración de ADP y de un fosfato inorgánico, como vemos aquí en verde, en esta barra verde, son los que estimulan la glucólisis. O sea, ojo con esto, insulina, acumulación de ADP y también este fosfato inorgánico estimulan la glucólisis. Y recordando lo que es la glucólisis, creo que es la degradación de glucosa. ¿Ok? Es partir esa molécula de glucosa. Ok, aquí está algo interesante. Pueden ver, ¿verdad? Ven bien las imágenes. Ok. Vamos a ver si puedo poner un puntero. Vamos a ponerlo un puntero láser. Ok, así está mejor. Ok, aquí vemos. Vamos a empezar con la glucosa. Aquí ocurre fosforilación. ¿Por qué yo sé que ocurre fosforilación? Bueno, porque la glucosa 6-fosfato. Pero antes de eso hay que decir que en la glucólisis se van a dar dos fases. Vemos aquí una fase preparatoria y una fase de remuneración. Eso significa que en la fase preparatoria va a haber gasto de ATP. Vemos aquí esto de ATP es porque se gasta. Pero en la fase de remuneración es que nosotros conseguimos ATP. ¿Ok? Entonces vemos aquí, en la primera etapa, ¿qué enzimas van a activar aquí o van a funcionar, a trabajar? Las que dije ahorita, las hexoquinasas, son las que van a provocar la fosforilación. Van a convertir la glucosa en ¿qué? En glucosa 6-fosfato. Recordando, vemos aquí. Se consume ATP y se añade entonces
ese fosfato que se pierde del ATP se engancha en el carbono 6. Entonces esa es la fosforilación. ¿Ok? En la parte 2 hay otra enzima que es la fosfohexosa isomerasa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Una isomeración, le llamamos a esto. ¿Y qué es una isomeración? Es cuando un complejo o una molécula, sus componentes cambian, pero siguen manteniendo la misma cantidad de carbono. Por eso vemos aquí que el glucosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato. ¿Vemos el cambio? ¿Ven el cambio? Glucosa a fructosa. Pero sigue existiendo la misma cantidad de carbono. Solamente cambiaron algunos componentes. Eso se llama isomerización. Entonces aquí, la fosfohexosa isomerasa es la que actúa. Ok. En una tercera reacción, aquí viene la fosfofructoquinasa, que aquí van a hidrolizar entonces, o van a partir lo que es la fructosa, y se le añade entonces otro fósforo, pero al carbón 1. Y ahora por eso se llama fructosa 1,6-bifosfato. Bi porque son dos fosfatos. Hay uno ahora en el carbón 1 y uno en el carbón 6. Entonces, ¿quién tuvo que ver con eso? ¿Qué enzima? La fosfofructoquinasa 1 tuvo que ver con ese cambio. Ahora, aquí viene algo interesante. Viene ahora esa fructosa 1,6-fosfato por acción de la aldosa, o la aldolasa, para otros también, va a haber una producción de gliceraldehído 3-fosfato más dihidroxeacetona fosfato. Un poquito complicado mencionar todo esto, pero se producen estos dos componentes. Estos dos componentes son importantes. ¿Por qué? Ahí se le puso bajo ATP y alto ATP. ¿Qué sucede? Cuando hay bajo ATP, como el caso que pusimos de Guillermo, o cualquiera de nosotros que tenga hambre, cuando hay bajo ATP, lo que va a ocurrir es, si brincamos para este lado, es que la dihidroxeacetona fosfato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Ese número 2 que está aquí quiere decir que van a haber dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué? Porque la hidroxiacetona fosfato se convirtió en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se entiende esto? Esto se hizo porque el ATP estaba bajo. Porque el ATP estaba bajo. Esa es la importancia de todos los componentes. ¿Ok? Esa es la importancia. Hay otra diapositiva que nos va a dar luz más sobre esto. Pero en este caso en particular, vemos aquí que cuando tienes hambre o estás débil, tienes poca energía, entonces la dihidroxicetona fosfato se va a convertir entonces en gliceraldehído 3-fosfato. Y van a haber dos moléculas. Esto es importante porque entonces esa viene siendo la vía para lo que son los glicéridos, que tiene que ver con el glicerol, tiene que ver con las grasas, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Estas reacciones que están aquí, yo las voy a brincar, no voy a seguir hablando de esto ya, porque si seguimos, aquí, ustedes lo que van viendo aquí es cómo se va produciendo, se van produciendo más cofactores, más NAD, más ATP, se produce más ATP. Esta es la fase entonces que es de remuneración. La fase preparatoria había gasto de ATP y en la fase de remuneración estamos obteniendo ATP. ¿Ok? Sí. Claro, usted puede ver lateralmente, pueden ver todas las enzimas que van actuando en cada reacción, en cada proceso, en cada nivel, en cada etapa, que más adelante puedes verlo. Entonces la glucólisis básicamente es producir ATP y también producir los cofactores que son los NAD. Vemos aquí en la fase preparatoria, esto es un resumen. Hey. Me caí en los trates.
Mami Ok. va a preparar los víveres. Ok, entonces en la fase preparatoria se va a ver aquí -2 ATP, en la fase de remuneración más 4 ATP y una ganancia neta de 2 ATP. De 2 ATP. Entonces vemos aquí en los NAP que también se ganan NAP, que son importantes. La fase de remuneración vemos 2 NAP. Ok, entonces este NAP, como vemos aquí, se encuentra en el citoplasma para ingresarlo ¿dónde? A la mitocondria, que allí se va a requerir gasto de ATP, porque allí es donde se va a producir, recuerden, el ATP que al final es el que necesitamos. Una cadena tremenda esta. Ok, entonces, en la mitocondria, vemos aquí de un lado ya el piruvato, y hay un complejo que aquí actúa, o sea, el complejo de estas 3 enzimas, pero también la piruvato de hidrogenasa, son las que actúan para convertir piruvato a acetil-CoA. Lo voy a dejar ahí, no voy a abundar mucho en esa parte, pero sepan esto, que esas enzimas, ese complejo de 3 enzimas, más la piruvato de hidrogenasa, son las que convierten el piruvato en acetil-CoA. Ok, entonces aquí está la glucólisis. Ya saben. Vamos a llevar, se da el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Aquí CTE significa cadena de transporte de electrones y ocurre la fosforilación oxidativa para producir el ATP. Bien, entonces en el caso hipotético, estamos hablando de Guillermo, ya logró satisfacer la demanda energética. Entonces, pero si ya logró incrementar su ATP, ¿qué va a pasar con la glucólisis? Son preguntas que surgen. ¿No vamos a almacenar la glucosa que sobra en forma de glucógeno? Sabemos que sí, eso es lo que ocurre, sabemos que sí. Y la vía de las pentosas, fosfato, esa era otra vía que había. Recuerden, la vía del piruvato, que tiene que ver con glicólisis, la vía del glucógeno, que tiene que ver para guardar o almacenar esa glucosa en forma de glucógeno, y la otra vía es la vía de las pentosas. Entonces, un ATP alto, si hay mucha energía, entonces, ¿qué va a producir con la insulina? Va a estar alta. Por ejemplo, en este caso, si yo necesito mucho ATP, sabemos que el glucagón va a estar alto, porque yo no tengo glucosa realmente. Entonces, cuando el ATP está alto, o sea que ya tenemos mucha energía, que no necesitamos más energía, la insulina va a estar alta. Entonces, lo que se busca ahora es que la insulina baje sus niveles y el glucagón también lleva a su nivel. Entonces, la glucólisis, tenemos enzimas reguladoras. La exoquinasa que vimos, la 1 y la 2, ¿recuerdan? La fosfofructoquinasa 1, que era la que convertía la fosfofructoquinasa 1,6-bifosfato, ¿recuerdan? La fructosa, 1,6-bifosfato. Y el complejo piruvato de deshidrogenasa son las enzimas que regulan la glucólisis. Cuando hay mucho ADP, entonces, cuando hay mucho ADP es porque falta ATP. Entonces, hay mucho ADP, entonces la insulina aumenta. Cuando no hay ATP, entonces el glucagón va a estar, cuando no hay ATP, el glucagón va a estar alto. Ok, seguimos. En el mismo caso hipotético, estoy repitiendo aquí. Repetí esa imagen. Ok. Aquí vemos. Ok, ya, en este caso, yo acabo de explicar lo que es la glucólisis, básicamente, que es la digestión, ¿verdad? Y la absorción de la glucosa y el uso de ella, de los glúcidos. Entonces aquí yo voy a hacer una pausa en este momento. No me han mandado todavía el aviso de
de qué tiempo le queda. Es raro eso, ¿verdad, Catherine? Porque supone que tengo más tiempo ya, ¿no? Pero yo creo que cuando uno agenda las reuniones, lo dejan sin límite de tiempo. Oh, qué interesante. Oh, oh. Bueno, ok, entonces, preguntas, jóvenes, hasta ahora. Pues todo esto que vimos ahora era sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿verdad? Como estaba hablando de la glucosa. Sí, yo le expliqué, quería explicarle sobre la glucólisis, más que nada, porque si estamos trabajando en nutrición y queremos ver la parte de control de peso, necesitamos que la glucólisis se active. Ahí entra en juego también, recuerden que no queremos que el cuerpo consuma proteínas. Y para que no consuma proteínas de nuestro tejido muscular, necesitamos que haya glucosa. Entonces, yo aquí estoy buscando otra diapositiva para compartirla con, bueno, sobre la gluconeogénesis. Bueno, y eso no... Ok, ¿alguna otra pregunta? Preguntas. Señora K. Ajá. Preguntas. ¿Entendieron todo o no entendieron nada, chicos? Así dicen los profesores de bachiller. No, realmente ustedes saben de por sí que la bioquímica necesita su tiempo. Y Es yo complejo. estoy... Es bastante complejo. No, yo estoy muy claro de... No, yo estoy muy claro de que ustedes ahora le van a entender todo eso. Porque hasta yo tengo que volver siempre a estudiarlo para recordar, o sea, pero por lo menos ustedes saben de qué hablamos ya. La idea es que ustedes ahora estudien sobre eso. ¿Ok? Sí. Ok, entonces, déjame ver. ¿Usted va a buscar lo del metabolismo de los lípidos? Sí, sí. Pero pregunta sobre la glucólisis hasta ahora. Yo quiero saber. ¿No sería posible mandar nuestras diapositivas antes de la clase? Porque si era difícil presencial, ahora virtual es sumamente complicado, ¿verdad? Ok. Ya, entiendo. ¿Podemos considerarlo? Si para uno por lo menos empaparse algo del tema, que no sea tan complicado, quizá uno desglosar el tema así. Ok. Déjame ver aquí otra diapositiva. Que te bendiga, mi amor. Ya ves. Estos niños, caramba. Ven, mami. No he terminado todavía. Quédate ahí, papá. Los niños están resurgiendo de todos los grupos. Por eso tiempo récord, los muchachos se han estado tranquilos. Ok. Ya no está comiendo. Ok, entonces. Ok. Esta parte de la metabolismo de los glúcidos, los carbohidratos, vamos a tener una segunda parte, porque sí me gustaría mencionarle a ustedes un poquito
en el tema en el grupo que yo tuve de dietoterapia, allí yo le añadí a ellos el tema del lactato, que es muy importante también este tema de los glúcidos. ¿Cuándo se produce el lactato? El lactato no es saludable. ¿Conocen sobre el lactato? Una pregunta que usted está haciendo, profe. Sí, te El pregunto. lactato no es que se produce, bueno, yo lo había escuchado de cuando las personas hacen mucho ejercicio, que Claro. uno siente molestia es porque aumenta, bueno, es el ácido láctico, tiene que ver con eso. Sí, el ácido láctico, el lactato. Ok. Sí, pero no, básicamente es que la glucólisis puede darse de dos formas, que tiene que ver una glucólisis aerobia y otra anaerobia. La aerobia es con cuando hay oxígeno, entonces se produce acetil-CoA. Y cuando no hay oxígeno, se usa el lactato. Y el lactato lo que hace es que por ácido láctico se acumula a nivel muscular. Y sí, es lo que te refieres, que duele. Es algo tóxico realmente. Por ejemplo, a los deportistas hay que hablarle a ellos sobre esto, porque incluso los deportistas saben, porque ellos en lo que leen se lo mencionan, porque hablan del rendimiento físico y todo eso. Entonces, por eso es importante los ejercicios tipo cardio. Los tipos cardio son cardiorrespiratorios, ustedes lo saben. Ahora, Caminar, montar bicicleta. Caminar, pero los ejercicios que son más anaerobios son por ejemplo, levantamiento de pesas. De pesa. Entonces, y también cuando hacen, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento hacen lo que llamamos sprint, que hacen a alta velocidad, corren muy rápido. Y para ellos poder hacer ejercicio necesitan buena masa muscular. Cuando un deportista acumula bastante ácido láctico o lactato, ¿verdad? en sus músculos, entonces la tendencia de ellos es sufrir mucho de calambres. Uno se lo achaca mucho a la deshidratación, porque también es importante. Cuando un individuo está deshidratado, tiene dificultad con el tema de... se presentan muchos calambres. Entonces, solamente quería decirle eso, porque encontré hace como 2 años una conferencia que hablan sobre el ácido láctico y el lactato. Y es muy buena. Así que puedo compartirla con ustedes. Ya tengo incluso grabada aquí en la computadora, que ya te la descargué, esa conferencia. Bien. Entonces, ¿quieren hacer una pausa? ¿Quieren ir al baño? No sé. ¿Qué dicen? ¿Eh? Porque a mí me estaban haciendo señas con una bichuela con dulce. ¿Dónde están? Ok. Yo quería la papa de Guillermo, era. ¿Cómo? La papa de Guillermo yo quería.